Ok, esperemos que entre Herbert, a ver qué pregunta tiene. Y después continuamos con esta parte de lo que son las fuentes del derecho agrario. Ok. Está bien, doctor. ¿Tú tienes alguna pregunta, Karina, de esta parte? No, no, doctor, está, sí, entendido. Ya acabo de acordarme, el Instituto Cartográfico Militar es el nombre de la entidad de apoyo que tiene el INRA para el tema de lo que son los planos cartográficos. Acá en la 16 de julio, casi Sucre tiene su sede o sus oficinas. De ahí sacan los mapas cartográficos para los saneamientos de la ley INRA. Doc, ¿a qué se refiere con sanear? Es decir, ¿están limpiando los documentos, arreglando los Eh, documentos? Sí, según la ley INRA, entonces, para el tema de verificar quiénes son las personas que son propietarias de terrenos agrarios, la superficie y obviamente el tema de ver si el terreno está siendo usado o no, es decir, si tiene uso social o no. Entonces la ley INRA ha planteado el saneamiento de las propiedades agrarias. No nos olvidemos que ha habido muchos problemas por el tema de lo que es los límites dentro de lo que se habla de los terrenos agrarios, ¿cierto? No hay, como son terrenos bastante grandes, entonces no puedes agarrar y colocar un muro de ladrillos para dividir tu propiedad. Generalmente agarras y pones estacas o mojos. O algunas veces cuando está en el cerro, por ejemplo, uno agarra y dice, mi terreno llega hasta donde está la mitad del cerro, digamos. Entonces, no es una fuente fidedigna de información, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de saneamiento, hablamos de la legalización de los papeles y también de los dueños, porque sucede que los abuelos eran dueños de los terrenos, los han pasado a los papás, a los hijos, pero tú no sabes cómo se llamaba tu abuelo porque antiguamente, antes de la reforma agraria o incluso en la reforma agraria, cuando les entregaron los títulos ejecutoriales, les ponían los nombres con los cuales ellos se conocían. Entonces, hay Lucho Pérez, por ejemplo. El resultado no se llamaba Lucho Pérez, se llamaba Luis, ¿cierto? Y es el mismo problema que sucede en la ciudad con el tema de lo que es el registro en las oficinas de derechos reales, ¿no? Entonces, por eso se han realizado la ley de subinscripción de datos técnicos y de datos y de identidad en derechos reales, ¿no? Hay una ley que regula todo eso para hacer la suscripción. Lo mismo pasa en lo que es el INR. Y para eso, obviamente, se habla de un proceso de saneamiento. Sanear significa, tal como su nombre dice, sanar todas o arreglar todas los problemas o errores que pudiera haber dentro de un título de propiedad. Sucede a veces también que tal como en la ciudad, hay terrenos que están superpuestos, es decir, un mismo terreno pertenece a dos, tres personas porque está sobrepuesto. Y según cartografía no debería haber eso, ¿no? Entonces, ahí sucede un problema legal que lo que la ley INRA trata es de solucionar, ¿no? A eso nos referimos con saneamiento. Y obviamente todo eso tiene un procedimiento que tiene que seguir, que obviamente lo vamos a ver en esta materia. Herbert, ¿tenías alguna Gracias. pregunta? De nada, Karina. Herbert, te cuento que no se te escucha nada. Si lo escribes en el chat, mejor.
Ok, hasta que Herbert pase de o escriba, veremos el siguiente punto. Hablamos de lo que es la interpretación jurídica del derecho agrario. ¿Qué es interpretación? ¿Cierto? Interpretar significa resolver antagonismos jurídicos, ¿cierto? Es integrar, perdón, información catastral rural. Sí, es justamente lo que hablábamos, Herbert. Todo lo que es el catastro rural está regido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, y justamente es un ente de apoyo, perdón, su ente de apoyo en el tema de los planos, es lo que se refiere al Instituto Cartográfico Militar, ese es el nombre. El Instituto Cartográfico Militar es el que, de acuerdo a los planos que tiene, la cartografía militar te dice, y tu título de propiedad, cuáles son los límites de tu terreno. Y de acuerdo a eso, tú, con ese plano que te extiende el Instituto Cartográfico Militar, tú te apersonas al INRA con tu título de propiedad o tu certificación de lo que es tu comunidad para poder sanear los terrenos y colocarlos a tu nombre. Ese es la información catastral rural. Ok, espero que haya quedado, o sea, haya resuelto tu duda. Si no, cuando mejore el tema de tu micrófono, si es que tienes alguna consulta más, me la haces, Herbert. No hay ningún problema. Ok, entonces, la misión de la interpretación jurídica del derecho agrario es integrar el derecho agrario eh, para resolver vacíos o lagunas que se puedan presentar. Resolver antagonismos entre diversos tipos de normas por su distinta formación histórica o por la contradicción política misma de su producción, pero sobre todo puede ser un instrumento idóneo y muy válido para impulsar la disciplina hacia nuevos rumbos y horizontes. La interpretación debe vincularse con la actividad creadora y evolutiva, ¿cierto? Entonces, nos referimos a esto con que la interpretación del derecho agrario mediante la norma o la persona que está interpretando, que está a cargo de un juzgado agrario, en este caso hablamos de los tribunales agroambientales, tiene que ser capaz de interpretar la norma jurídica de acuerdo a todo lo que es o lo que está arreglado dentro de la normativa legal que existe en determinado país, ¿cierto? No puede inventarse la persona que interpreta otras normas ajenas a la normativa que existe en ese país, a menos que obviamente esté regida por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales que forman parte de un país, ¿cierto? Entonces, hablamos de eso. La interpretación normalmente requiere de un conocimiento muy profundo, no solo de la ley, sino también de lo que son los institutos agrarios. Eh, es decir, la persona que va a interpretar o el ente que va a interpretar las normas jurídicas del derecho agrario tiene que tener una comprensión y darle sentido a lo que es la historia, los valores y la realidad de donde debe aplicarse, porque eso es interpretar. ¿Okay? Ok. Luego pasamos a lo que es la interdisciplinariedad del derecho agrario. ¿A qué nos referimos con el tema de interdisciplinariedad? ¿Cierto?
Nos tenemos que referir a este aspecto porque la agricultura no es solo un resultado o un fin jurídico, ¿cierto? Cuando hablamos de agricultura, el producto representado en el ordenamiento y en las reglas surgidas de fuentes metajurídicas es la representación de otras disciplinas como la economía y la política, es decir, la agricultura no solamente está reglada por lo que es el derecho agrario, sino también hablamos de lo que es la economía y hablamos de la política y la rama economía política también, ¿cierto? Entonces, el derecho agrario está mm, no solamente coordinando con otras ramas, sino también está fortaleciendo y aceptando diferentes políticas, diferentes doctrinas entre muchas disciplinas, ¿cierto? No solamente con otras disciplinas del derecho, sino también con ramas de la economía y de la política. A eso lo conocemos con el tema de lo que es la interdisciplinariedad y la interdependencia del derecho, no solamente con otras ramas del derecho, sino también con el tema de economía y política. ¿Ok? Si no hay interdisciplinariedad del derecho, no se puede lograr un conocimiento más real y profundo. Solo de esta forma se lo hace, ¿cierto? Podemos lograr que el sistema económico de un país pueda seguir mejorando a través de la interdisciplinariedad de las diferentes ramas del derecho, la coordinación que existe entre lo que es la economía y la política para que un país surja. Si no, entonces no tendría sentido tener solamente el derecho agrario y punto, ¿cierto? No se olviden que el derecho siempre está relacionado con todas las ramas del conocimiento, ¿cierto? Hablamos de lo que es la economía, hablamos de lo que es la política y demás, hablamos de la historia y demás, ¿ok? Entonces, el derecho agrario también cumple con esa función, tiene relaciones de interdependencia, no solamente con el derecho, ¿cierto? Derecho civil, derecho laboral, derecho comercial, derecho constitucional, sino también tiene diferentes relaciones con las otras ramas del conocimiento, economía, política y demás. Eso se refiere a la interdisciplinariedad, ¿no? Su mismo nombre dice interdisciplinas. Hay relación entre diferentes materias, diferentes ramas. Ok, ¿cuáles son los sujetos del derecho agrario? No nos olvidemos que dentro de la clasificación del derecho, hablamos de personas físicas, de personas naturales y de personas jurídicas, ¿cierto? Las personas físicas, las personas naturales son las individuales, somos nosotros, los seres humanos, con capacidad legal, ¿cierto? Las personas jurídicas son aquellas asociaciones de personas naturales que tienen un fin, ¿cierto? Normalmente hablamos de eh, sociedades comerciales, ¿cierto? A eso se refieren las personas jurídicas. Dentro de lo que es el derecho agrario, los sujetos del derecho agrario se clasifican según su naturaleza, el tipo de actividad y el grado de independencia. Cuando hablamos de la clasificación según su naturaleza, hablamos lo mismo que el derecho en general. Hablamos de personas físicas y de personas jurídicas. El hombre y la mujer que realizan tareas agrícolas en cualquiera de sus especialidades de manera habitual son personas físicas. Los sujetos agrarios de naturaleza jurídica son las personas o las agrupaciones de personas que adquieren derechos o contraen obligaciones agrarias y que tienen por finalidad principal desarrollar actividades agrarias de forma habitual. Hablamos de las empresas agrícolas.
Am, También podemos hablar en el tema de lo que son los sujetos jurídicos agrarios, las comunidades campesinas, los pueblos originarios, las cooperativas agrarias, las asociaciones agrarias, ¿cierto? No solamente las empresas agropecuarias, ¿cierto? ¿Qué más? El Estado es un ente jurídico también, es una persona jurídica agraria. Los sujetos, según el tipo de actividad, se dividen en sujetos productores y no productores. Como su nombre dice, productores son aquellos que desempeñan una actividad agrícola productiva, que la dirigen personalmente. Puede ser el cultivo del suelo, la cría de ganado, la forestación, ¿cierto? Esos son los sujetos productores. La legislación boliviana habla de campesinos, colonizadores, indígenas, empresarios. Esos son los productores. Los no productores, los sujetos no productores que tendrían que clasificarse o que pueden clasificarse dentro de lo que es el derecho agrario, son aquellas personas que realizan las funciones de protección, controlar y fomentar la producción agraria y que ejercen la actividad agraria por razones de interés público rural, ¿cierto? Cuando hablamos de este tipo de sujetos no productores, entonces normalmente hablamos de funcionarios públicos, ¿cierto? Los funcionarios públicos que están dependientes del Instituto Nacional de Reforma Agraria, esos son los sujetos no productores, pero que están dentro del campo de lo que es el derecho agrario. La tercera categoría es los sujetos según el grado de independencia. Hablamos de los sujetos independientes y obviamente los sujetos dependientes. Los sujetos independientes son los empresarios, ¿cierto? En cualquiera de los niveles económicos a los que pueda pertenecer dentro del fondo o dentro del grupo o dentro de lo que es la rama agropecuaria, esos son los sujetos independientes o empresarios. Los dependientes o auxiliares son todos aquellos sujetos agrarios que están dependientes del sujeto agrario principal, es decir, del empresario o del sujeto agrario independiente. Es toda aquella persona que actúa bajo subordinación o representación al sujeto agrario independiente o empresario. Entonces, podríamos hablar de, en este caso, de aquellas personas que realizan trámites de manera transitoria, ¿cierto? A eso nos referimos con dependientes o auxiliares. Dentro de este grado de independencia, o sea, de la clasificación de sujetos por grado de independencia, también está el sujeto agrario público, ¿cierto? Porque depende del Estado, ¿cierto? El Estado desempeña funciones de índole agraria y da atribuciones de protección, fomento, control de la actividad agraria a determinados sujetos en general. Esos son los sujetos agrarios públicos que están dentro del campo de los sujetos dependientes o auxiliares porque dependen del Estado. El Estado les da un sueldo y ellos tienen que cumplir sus obligaciones. ¿Dudas sobre esta parte de sujetos del derecho agrario? Doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Ahora sí, Herbert. Ok, doctor. No todo claro está, doctor. Todo está tranquilo. Ok, ok, Herbert, qué bien. Ok.
¿Cuáles son los institutos del derecho agrario? Entonces, no nos olvidemos que un instituto es el conjunto de determinaciones normativas agrupadas bajo el influjo de un objeto superior propio de las normas singulares llamadas a conformarlo, emanadas del orden estatal. Es decir, toda aquella reglamentación surgida de la Constitución Política del Estado y la Ley Agraria se refiere son lo que son conocidos como institutos. ¿Ok? ¿Cuáles son los institutos dentro de lo que es el derecho agrario? Hablamos de la propiedad agraria, la empresa agrícola, el contrato agrario y el proceso agrario. ¿Okay? Vamos por partes. ¿Qué es la propiedad agraria? Entonces, la propiedad agraria, como su nombre dice, es un pedazo de tierra que tiene actividades agropecuarias, ¿cierto? Y está organizado en diferentes unidades de producción. ¿Cierto? Tiene una función. ¿Cuál es la función? La función es dar a la tierra el uso correspondiente, preservando su conservación. Es decir, en las actividades que realice, sean estas agrícolas, pecuarias, forestales, tiene que conservar la tierra y su biodiversidad. Si es necesaria la intervención del Estado para construir, mantener, tutelar estas actividades agrarias, el Estado lo va a hacer. ¿Cierto? Entonces, la propiedad agraria es esto. ¿Cómo obtenemos la propiedad agraria? Entonces, número 1, la posesión. ¿Cierto? No nos olvidemos que las tierras, el territorio pertenece al Estado. El Estado es es el primer dueño de todo el territorio nacional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo las personas individuales o naturales pueden obtener la posesión, pueden obtener la propiedad de determinada parte del territorio nacional? Mediante la posesión, ¿cierto? Entonces, el Estado puede dotarte o adjudicarte determinado terreno, pero si tú no posees ese terreno, entonces no existe la propiedad agraria. El modo de adquirir la propiedad agraria es con la posesión. Entonces, hay que cultivar la tierra, vivir ahí, producirla, cuidarla y demás cosas. La propiedad agraria en Bolivia tiene la cualidad de ser inembargable. Es decir, si tú eres dueño de una propiedad agraria, no puedes venderla, no puedes transferirla, no puedes alquilarla, no puedes darla en anticrético y mucho menos tenerla como aval dentro de un préstamo, es decir, volverle un bien embargable. Entonces, esa es la característica de la propiedad agraria en Bolivia. Entonces, no existe un régimen de hipotecas y gravámenes en lo que se refiere a la propiedad agraria. En caso de que existiera, el Estado entonces lo que hace es revertirte o expropiarte la propiedad agraria. Entonces, en el caso, por ejemplo, de sacar un préstamo o querer sacar un préstamo con el banco, por ejemplo, en Bolivia, te van a exigir que sea un terreno dentro del área urbana, no dentro del área agrícola. ¿No? ¿Qué más? La propiedad agraria puede ser extintiva, es decir, en Bolivia, cuando hablamos de propiedad, es intransferible, es decir, no puedes venderla a otra persona, pero sí es heredable. Ahora, ¿qué pasa si la persona que está poseyendo una determinada propiedad agraria no tiene herederos? Entonces, directamente se revierte o se extingue esa posesión y pasa a propiedad del Estado. Entonces, es
la propiedad extintiva. O quizás no cumple con la función social establecida por la Constitución Política del Estado. Entonces se expropia. Número 2, la empresa agrícola. ¿Qué es la empresa agrícola? En términos generales, cuando hablamos de empresa, no nos olvidemos que es una organización de factores de producción destinados a obtener bienes y servicios. Esa es la definición de empresa, ¿cierto? Pero cuando hablamos de empresa agraria, no nos referimos a eso, ¿cierto? Nos referimos a una serie de actos combinados cuya finalidad es la producción de animales y plantas. Eso es una empresa agrícola. Entonces hay mucha diferencia entre lo que es la empresa común y corriente que conocemos con la empresa agrícola. La empresa, tal como su nombre dice, es una organización destinada a obtener bienes o servicios. En cambio, la empresa agrícola es la serie de actos combinados cuya finalidad es la producción de animales y plantas. Esta empresa agrícola puede ser realizada tanto por individuos, familias, sociedades, etcétera, y obviamente está arreglada dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, ¿cierto? Normalmente hablamos de grupos de familias o personas individuales que forman empresas agrícolas, ¿cierto? Son independientes, son autónomas en lo que se refiere a lo que es la producción y se constituyen siempre en lo que es el elemento comprensivo y aglutinante de una relación agraria. ¿Qué más podríamos decir de la empresa agraria? Para formar una empresa agraria, lo que se necesita es una profesionalidad distinta a la que tenemos dentro de una empresa comercial, ¿cierto? La función económica de una empresa agrícola está regulada por instrumentos técnicos, legales, distintos a lo que se refiere a una empresa comercial, ¿cierto? Una empresa comercial habla de lo que es la organización de unidades de producción, hablamos de asalariados eventuales, permanentes, especialización, producción para el mercado, etcétera, ¿cierto? Una empresa agrícola, no, ¿cierto? La empresa agrícola, tal como su nombre indica y como les dije, está destinada a la producción de animales y plantas. Eso es una empresa agrícola. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con lo que de diferenciar con la empresa comercial. Tercer punto, que es el contrato agrario. Bueno, como todos sabemos, un contrato dentro de lo que es el derecho civil es el acuerdo que existe entre dos partes, ¿cierto? Plasmado en un documento. En lo que se refiere a lo que es el contrato agrario, se refiere a que tiene como objeto el goce y el disfrute de los predios rústicos y de bienes conexos a la agricultura. Ese es el contrato agrario, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que se refiere al área civil, tenemos el concepto de lo que es la teoría del contrato y obviamente las partes, el objeto y las partes del contrato, ¿cierto? El objeto dentro de lo que es el derecho agrario, el contrato agrario, se refiere a eso. El goce y el disfrute de las tierras o predios rústicos y de los bienes conexos a agricultura específicamente. No sé si está clara esta parte de contrato agrario. Sí, está. Tranquilo, doctor. Ok. Ahora, el último punto es el proceso
agrario, perdón. Ahí. Ok. ¿Qué es el proceso agrario? El proceso agrario es el instituto fundamental del derecho agrario. En nuestra legislación, este instituto se caracteriza por la oralidad. Tiene características también de inmediatez, concentración, identidad física del juzgador. Es una única instancia. Tenemos los recursos de casación, los recursos de revisión para casos excepcionales, ¿cierto? Generalmente cuando hablamos de procesos agrarios, lo podemos hacer de manera oral o verbal, ¿cierto? Hay una doble audiencia. Tenemos una audiencia preliminar, una audiencia complementaria, hay la etapa la etapa probatoria o el juicio oral con los principios de inmediatez, concentración. Debe coincidir necesariamente con la etapa conclusiva para que las partes y sus abogados puedan evaluar lo que es la prueba, deducir de forma inmediata sus alegatos, conclusiones de manera oral. Entonces, el proceso agrario está reglamentado dentro de lo que es la ley INRA en sus diferentes artículos. El juez agrario, al finalizar la audiencia, tiene que valorar la totalidad del elemento probatorio que pueda y dictar obviamente la parte dispositiva de la sentencia bajo pena de nulidad, pues solo así se garantiza y se salvaguarda la identidad física del juzgador. Solo excepcionalmente se procede al recurso de casación, contemplando obviamente el caos y obviamente la forma en que se procede el recurso ante el inmediato superior. El juez agrario tiene el principio de tutela judicial efectiva, es decir, tutela la producción, la conservación de los recursos naturales, antes de que la otra parte produzca otra o la misma colectividad genere daños y perjuicios irreparables, ¿cierto? El proceso agrario tiene un tiempo para su desarrollo, tiene sus plazos que se tienen que cumplir. Mientras transcurre este proceso hasta la sentencia, y si existe peligro entre uno o más bienes agrarios, la producción agraria o los recursos naturales, es necesario que el juez cautele, proteja todo esto. Y para eso se toman medidas cautelares necesarias para la defensa de esta producción agropecuaria, agraria y el medio ambiente. ¿Okay? Dentro de lo que es el proceso, denme un momentito, por favor. Dentro de lo que es el proceso agrario que está establecido dentro de la ley INRA, entonces están establecidas todas las fases y lo que se debe o no debe hacer dentro de un proceso de esta índole. ¿Ok? Obviamente el objetivo es evitar un fallo ineficaz dentro de un proceso agrario. ¿Ok? Entonces hay que, si no estoy equivocado, déjenme revisar. Vamos a ver el tema de todo esto del proceso agrario. ¿En qué lección o en qué unidad? Justo es el tema número 16. Procedimientos agrarios. Entonces vamos a ver toda esa parte reglamentada ahí. Esto es algo general. No nos olvidemos también que la justicia se ha modernizado y dentro de lo que es los procesos existe la resolución alternativa de conflictos y en este caso hablamos de conflictos agrarios, ¿cierto? Hay mecanismos jurídicos de solución como la conciliación, la mediación, el arbitraje para lograr una justicia pronta con equilibrio social
el derecho agrario no es indiferente a estos aspectos. Entonces, la nueva tendencia del derecho agrario en Latinoamérica es que el juez agrario sea un conciliador y que tiene el deber de acercar a las partes dentro de un proceso para un arreglo amistoso y justo, precautelando obviamente los derechos indispensables de cada parte, ¿cierto? Entonces, también existe lo que es la conciliación, la mediación y el arbitraje dentro de lo que es el derecho agrario, tal como existen los demás procesos. Hablamos de área civil, área penal, etcétera. No se olviden que este año se están inaugurando, bueno, no se están inaugurando, se están designando los nuevos conciliadores dentro de lo que es el área penal, ¿cierto? Ya designaron a los conciliadores dentro del área civil y familiar. Este año están designando los diferentes conciliadores dentro del área penal. Esperemos que lo mismo suceda cuando hablamos de lo que es el derecho agrario, ¿cierto? Ya que estamos viendo esta parte de la mediación, conciliación y arbitraje en este proceso. Esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna duda o consulta sobre esta parte de institutos del derecho agrario. Mm, creo que no, doctor, todo está claro. Bueno, entonces vamos con esta segunda parte que habla sobre las garantías y derechos constitucionales agrarios. Entonces, no nos olvidemos que Bolivia es un estado multiétnico pluricultural, ¿cierto? La finalidad del derecho agrario, de las disposiciones contenidas dentro de lo que es el régimen agrario, es que la Constitución, es respetar lo que está establecido en la Constitución Política del Estado. Entonces, siempre vamos a tomar a la Constitución Política del Estado como nuestro libro madre para generar diferentes normas de apoyo o leyes de apoyo a lo que es la Constitución Política del Estado. Desconocer la Constitución Política del Estado obviamente es algo que no va a suceder, ¿cierto? La Constitución Política del Estado de Bolivia, la nueva que fue promulgada el 2009, en febrero del 2009, habla todo lo que es referente al Estado plurinacional, todo lo que se refiere a la nueva jurisdicción agroambiental y demás. Entonces nos tenemos que basar en ese aspecto. Régimen agrario aborda todo lo que se refiere a la cuestión de tierra, a las relaciones de propiedad que sobre ella puedan establecerse o no, y habla también de la población agraria en sus diferentes categorías. Hablamos de campesinos, hablamos de expansión de frontera agrícola, créditos, educación, producción agraria, etc. Entonces, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado nos dice, ¿no?, que Bolivia se constituye un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Y el artículo 2 habla sobre la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, ¿cierto? Se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a la Constitución y a la ley. Entonces, cuando hablamos de que Bolivia es un estado multiétnico, pluricultural, tomamos estos dos artículos como base o referencia que
están escritos en la Constitución Política del Estado, la nueva Constitución Política del Estado del 2009. Anteriormente, en la Constitución Política del Estado, que se reformó en el 94, que todavía tomaba, bueno, que instauró por primera vez a la ley INRA, eran el artículo primero y el artículo 171, que hablaba o tomaba parte sobre lo que era la diversidad del país y el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, en la nueva Constitución, porque estamos basados en esta, son estos dos artículos. Ok. El siguiente punto habla también sobre el dominio originario, distribución y redistribución de la tierra. Todo esto está ubicado en el artículo 349 de la Constitución Política del Estado. ¿Ok? Nos vamos a quedar acá, se va a cortar la videoconferencia, entonces, por favor, ingresan a la última parte de la clase. Está bien, doctor. Ok. ¿Dónde está?